Tengo entendido que Guaraní aplaza su partido el miércoles con General Díaz, lo cual va a hacer que llegue muy entero. Un rival muy complicado para nosotros, pero bueno, nosotros vamos a ir a ganar el partido. Que sea lo que Dios quiera, porque así va a ser, pero Cerro va a ir a ganar el partido, ojalá que lo pueda lograr para afianzarse en la cima del campeonato. ¿Le parece que este miércoles debería jugarse ese partido? No, no es que a mí me parezca, se tiene que dar lo que la divisional y el reglamento permite. Si la divisional permite y el reglamento también, si está en su derecho, así tiene que ser. Nosotros no nos vamos a poner buscando alguna que otra ventaja que a Cerro muchas veces se le negó, ¿verdad? Para el futuro, cuando le toque a Cerro o a cualquier otro club, que se tome también la misma disposición si así corresponde. Todos tenemos crítica a la tarea arbitral cuando nos perjudican, ¿verdad? Pero evidentemente no definen los partidos. Yo no creo que eso defina los partidos. Nosotros hacemos crítica a la gestión de algunos dirigentes que sí buscan excusarse en Cerro cuando Cerro no tiene nada que ver, ¿verdad? Nosotros no nos metemos con ellos, que nos respeten y nosotros les respetamos, pero nosotros respetamos a todos los clubes, tiene que ser así. Si tenemos alguna diferencia, están fundadas en algo real, pero se trata de la labor de la dirigencia y no de los clubes como tal.